Vía telefónica el comisionado Alfredo Castillo. Alfredo, gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, a todo tu auditorio. Muchos temas, Alfredo, pero bueno, sé que traemos prisa ambos, Adelante, así que vamos adelante, directamente Carmen. a un asunto. Ayer se dio a conocer que Manuel Plancarte Gaspar, a quien se identifica como sobrino de Enrique Quique Plancarte, que no por ser sobrino de alguien, pero resulta que es sobrino de Quique Plancarte, el líder de los Caballeros Templarios, fue detenido por traficar con órganos que extraían a niños. Bueno, ayer que vimos la nota, Alfredo, cuando recibimos el tuit, cuando vimos el tuit del funcionario, del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, estábamos al aire con Lorenzo Meyer, con Sergio Aguayo y con el doctor Mireles, y ahí surgió la información de que acababan de detener este personaje. Mireles dijo que sabía de prácticas de este personaje relacionadas con los Caballeros Templarios y narró una escena que es tremenda. Te pido si la escuchamos juntos y claro. me cuentas en qué van las investigaciones. Esto dijo Mireles ayer aquí. No lo conozco, pero sí sabemos que era parte de su trabajo de ellos la cuestión del tráfico de órganos, porque aquí mismo en Tepalcatepec una vez se detuvo una VEN que traía niños vivos todavía dentro de una caja refrigerador, bien cobijados, que les habían dicho que eran de la misma escuelita los niños y por error llegaron a Tepalcatepec porque estos iban a ser entregados en Lázaro Cárdenas y se equivocaron en la carretera y llegaron aquí a las 12 de la mañana, se detuvieron como sospechosos, eran puros niños de un colegio que sus papás los habían dejado ir a la playa supuestamente, se les hablaron a sus papás y vinieron a recogerlos, todos eran de un colegio de la Ciudad de México. ¿Cómo, doctor? ¿Iban en un refrigerador? Así es. ¿Vivos los niños? Vivos. Ay, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué Afortunadamente, cuenta? muriéndose de frío, pero traían cobijas y adentro de una caja, una VEN pues, pero traía una caja refrigerador o congelador, como se le llame. ¿Y esto está relacionado con Quique Plancarte? Está relacionado con los negocios de esta gente. Esto fue lo que nos dijo, comisionado, el doctor Mireles ayer, que bueno, nos dejó helados, desde luego. ¿Qué saben ustedes? Mira, Carmen, un poco lo que dice el doctor Mireles, lo que narra la propia persona detenida, lo que dicen también otras personas dentro de la investigación. Nosotros habíamos tenido una línea de investigación en donde como un proceso de iniciación también utilizaban los órganos, en este caso el corazón, que también se va a escuchar como algo maquiavélico, en donde obligaban a las personas a que en este proceso de iniciación a comérselo. Y podría ser en ese sentido el tema de los órganos. A ver. Los Caballeros Templarios que tenían su guía espiritual en el Chayo y este libro fundamentalista, en fin, todo esto, o sea, tenían ritos de iniciación y dices que hay indicios de que en esos ritos de iniciación pudieron haber llegado a ese punto. No indicios, sino declaraciones. ¿Declaraciones? De personas que dicen que ellos llegaron a estar presentes cuando Nazario Moreno en algunos momentos llegó a decirle a personas que estaban ahí, sea por iniciación, sea por formar parte o como ritual en el momento, por algún acto previo que habían realizado ellos y que su consideración era, hoy vamos a comer, pues vamos, el corazón de una persona, ¿no? Y que se los obligaba a comer. Son datos que yo te podría decir que no nos constan porque no tenemos quién estuvo ahí para validarlo, pero hubo gente que nos llegó a hacer ese tipo de declaraciones de que por instrucciones de él se los llegaban a dar, que decía, vamos a tener una cena, ¿y qué es la cena? Pues la cena de hoy es esto. Y yo lo que te podría decir es que por experiencia en temas de procuración de justicia, el tema de tráfico es muy complejo. Es muy complejo porque hay que tener en refrigeración el órgano, hay que ver la identidad, hay que ver que efectivamente pueda haber correspondencia, que la persona pueda efectivamente estar, por decirlo así, sea compatible. O sea, es muy difícil, es muy complejo, se tendría que realizar en lugares bastante con especialistas muy, muy buenos y pues no los puedes estar trayendo pues, de un lado para otro, ¿no?
Lo que sí te puedo decir es que por las declaraciones se ve que efectivamente de menos se estaba haciendo la extracción de órganos sin saber al final si el punto iba a terminar en el tráfico o para un fin distinto. Como el que acabas de narrar. Como el que acabo de narrar, pero de que había un tema de extracción, existía. Porque también esta persona está en el tema del secuestro. Entonces, habría que ver si el secuestro perseguía esta finalidad o también tenía el de una retribución económica en el momento de una negociación. ¿Ha dicho algo el propio Manuel Plancarte Gaspar de haber sido partícipe de cosas como esta? Bueno, de ahí viene esta investigación de lo que anunció el secretario de Seguridad Pública, en el hecho de toda esta narración viene de sus primeras manifestaciones, y nosotros ya teníamos declaraciones de otras personas que decían que en un primer momento, cuando inclusive a veces él sentía que, estoy hablando del líder de Nazario Moreno, que había algún tipo de traición o que quería como poner a prueba a la gente y demás, en un momento dado los invitaba a cenar y en el tema de la cena o la comida decía, va a ser la comida, ¿no? A ver, y se lo tienen que comer. Alfredo Castillo, déjame ver si te entendí bien en esta parte. En las primeras declaraciones de Manuel Plancarte Gaspar, sobrino del Quique Plancarte, ¿el personaje ha aludido a esto en específico? ¿A que Nazario Moreno les planteaba comer esto? ¿O de dónde proceden estas declaraciones? De otras personas que han sido... No de Plancarte. Detenidas, no de Plancarte. Él habla tal cual del tema de la extracción y la comercialización, por decirlo así, o el tráfico. Él sí reconoce en sus primeras declaraciones que fue partícipe de tráfico de órganos. Sí, que yo vuelvo a lo mismo. Que no está tan fácil. El tema del tráfico, a final de cuentas, médicamente es muy difícil, por lo mismo de las condiciones en las que tienes que conservar los órganos, el tema de la computación. Estoy de acuerdo, pero si, desde luego que no es una cosa fácil y no cualquiera, o sea, no es que sea fácil, pero tampoco se puede negar que existe una figura criminal como el tráfico de órganos, independientemente de la dificultad que pueda ocurrir. Si enlazamos a Alfredo Castillo lo que tú nos dices con lo que dijo ayer Mireles, que también es una cosa tremenda, describiendo una escena con niños que, según dijo, estaban siendo trasladados vivos. Así es. ¿Qué nos da, Alfredo, en este momento? Bueno, ¿pistas hacia dónde? De entrada yo te diría, jurídicamente estaríamos hablando de... Uy. La línea telefónica. Nos jugó una mala pasada. Déjeme detener un momentito para volver a enlazar a Alfredo Castillo y que nos siga contando, bueno, pues esto que es estremecedor, desde luego, solo imaginar lo que pueda significar dentro de las propias actividades criminales de los Caballeros Templarios, que, bueno, diversificados han estado en estos años. Los Caballeros Templarios y otras organizaciones criminales, ya hay un conjunto de delitos asociados a la llamada delincuencia organizada. Diría el doctor Buscaglia que son 20 y tantos delitos que están, digamos, de diferentes maneras confluyendo en este concepto de delincuencia organizada. El tema de narcotráfico es un componente muy importante, pero hay otros delitos claramente identificados como realizados por este tipo de organizaciones criminales. Y en eso estamos, Alfredo Castillo, en uno de los ángulos de las actividades criminales diversificadas, digámoslo así, de esta organización criminal de los Caballeros Templarios, donde se ha puesto un foco muy importante de la sociedad mexicana, porque el gobierno federal, y tú representándolo, estás en Michoacán, pues en esta tarea de desmantelar a ese cártel de los Caballeros Templarios, que ahora, con la detención anunciada ayer de Manuel Plancarte, pues tenemos más información, y la que tú estás ofreciendo esta mañana al público en el país, sobre el tema de los órganos. Tú dices que hay declaraciones iniciales de Plancarte donde sí alude al tema de, ya no sé si tráfico de órganos o sustracción de órganos, o ahí se cortó la llamada. ¿Puedes precisarnos? Así es, Carmen. Pues yo lo que comentaría es, hay que ver en este caso, o el Ministerio Público ya a la hora de consignar, y el juez podrá hacer una reclasificación,
en el momento de dictar el auto de formal prisión para ver realmente por qué se sigue el proceso. Lo que sí es que como hecho tal cual, estábamos hablando de niños a los que les estaban extrayendo los órganos. Y ya será una cuestión técnica ver si hablamos de sustracción, de tráfico, de privación ilegal con la agravante de causar la muerte a la persona, el homicidio, vamos ya para el tema de la sanción penal, pero lo afortunado de esta tragedia es que esta persona ha sido detenido y que empieza todo el tema de la desarticulación con la información en las casas de seguridad que se proporcionan o los lugares en donde eran utilizados. Ahora hay que proseguir la investigación para ver qué personas con conocimientos médicos se estaban prestando. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Tienes, Alfredo Castillo, algún dato aproximado sobre número de niños que pudieran haber estado impactados por esta situación? En estos momentos no. Inclusive ayer que teníamos una plática con el secretario y el procurador hablábamos sobre hacer un rastreo de averiguaciones previas en donde se hubiera denunciado la desaparición o el secuestro de menores y que pudiéramos también cotejarlas con otras bases de datos de otras entidades federativas o inclusive de la propia Procuraduría General de la República para poder hacer esta correspondencia, porque también va a ser un tema difícil, sobre todo lo que puede ser la localización de los restos. Entonces, hay que ver en este caso cuántos datos podemos tener. Plancarte en sus primeras declaraciones, Alfredo, ¿habló específicamente de sustracción de órganos a niños? Dentro, sin entrar en la parte la primera, el tema iba por el tráfico de drogas y por ser parte de la organización de los templarios y sobre todo por una red de vínculos que ya se tenía con relaciones con otros sujetos. Y en un principio el tema o el objetivo era porque se tenía considerado como parte integrante de ser el jefe de los secuestros de esta organización criminal. Y la verdad es que no considerábamos que en su momento iba a salir esto. Iba a llegar a salir esto, efectivamente. ¿Y sucedió que él mismo lo contó? Y entonces es cuando ahí él empieza a platicar por qué lo hacían, cuál era la forma, etc. Y bueno, pues ahora que escucho lo que me comentas del doctor Mireles, pues sí tiene cierta correspondencia de que efectivamente pasaba, ¿no? Porque a veces pues es el dicho de una persona, pero pues ya cuando lo empiezas a concatenar con otras declaraciones, pues te empiezas a dar cuenta que hay algo más. Y además te lo está declarando alguien que está detenido y que está declarando pues ante el Ministerio Público. Sí, lo que pasa muchas veces es que a veces en el Ministerio Público declaran todo y ya después se retractan, pero aquí es importante porque esta información, validada con otras declaraciones, te empieza a dar una línea de investigación diferente, pues para ir por otras personas, que es, te pondré un ejemplo, es un poquito el tema que tenemos ahorita con la restitución de huertas, de gente que en su momento también por esta persona y por otros líderes los amenazaban en su momento para que firmaran y se dieran sus huertas. ¿Qué está pasando ahorita? Que ahora que Nazario Moreno está muerto, la gente se empieza a acercar y dice, oigan, pues yo quisiera recuperar mi propiedad, porque pues a mí llegó un notario y me dijo, fírmale, y llegaron con estas personas, y ahora hay que ver si son los notarios los que se prestaron o también estaban amenazados, y hay que ver también la figura de si efectivamente había un pago numerario por esto o no había, pero tenemos que encontrar la figura para poder restituir a la gente que les llegaron a quitar sus huertas, en este caso, pues como se diría ahí a la mala, ¿no? Tremendo panorama, Alfredo Castillo, complejo sin duda. Es un tema muy complejo, Carmen, en donde hay que ir trabajando. Nosotros hemos escuchado de repente, ¿y por qué no han hecho esto? ¿Y por qué no han hecho esto? Bueno, es tan complejo que hay que ir punto por punto. Y en ese sentido, bueno, pues primero, como lo ha señalado el secretario de Gobernación, el presidente, bueno, pues primero había que ver un tema de control territorial, después había que ver que hubiera una aceptación de las fuerzas federales, una sustitución de las fuerzas municipales, hacer una identificación, un verdadero diagnóstico, ver realmente quiénes estaban generando
el conflicto, generar confianza en la ciudadanía para empezar a aportar datos, integrar expedientes, porque no había absolutamente nada. Tú podías detener a una persona, pero no había, si tú decías, a ver, tengo 48 horas para determinar su situación jurídica, pues no tenías nada, requerías que alguien fuera y declarara y sustentara. Tenías que empezar a hacer realmente las redes de vínculos y todo. Entonces, ha sido un tema que la verdad, en pocas semanas se ha podido hacer avances muy significativos, pero hay que tomar en cuenta, como lo dijo el presidente la semana pasada, que es un tema que requiere el estarlo trabajando todos los días, y a lo mejor hoy una persona nos está diciendo, bueno, pero a mí no me han devuelto mi huerta, pero por el otro lado habrá alguien que te diga, pero mi hijo está desaparecido, y otro te dirá, sí, pero a mí me obligaron a pagar extorsión. Entonces, fueron tantos temas que le tenemos que dar un orden, y a la par de todo esto, tenemos que trabajar con mucho cuidado las 250 acciones que anunció el presidente de la República y volver a traer el tema de la inversión a Michoacán. Entonces hay que trabajarle mucho todos los días. Sin la menor duda. Alfredo Castillo, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido estas informaciones que estremecen, por supuesto, porque nos conducen a formular muchas preguntas. ¿Qué tipo de organización criminal es esta de los Caballeros Templarios? ¿Qué tipo de liderazgo instauró este personaje tan singular, Nazario Moreno González, fundador de los Caballeros Templarios, abatido hace unos días, como se sabe, que incluso escribió un libro y él mismo se reconocía como el más loco? Este libro que ahora se ha divulgado recientemente, en donde estás frente a una organización. ¿Cómo la definirías, Alfredo? Esto que nos narras de testimonios o de información sobre hechos de iniciación, llamémosle así, que bueno, se tendrán que corroborar con otro tipo de elementos, pero lo que tienes a la mano, lo que se tiene en este momento a la mano, nos conduce a pensar en un tipo de organización criminal sui generis y terrible en muchos sentidos. Sí, porque en otras no te toca ver un tema de adoctrinamiento. Adoctrinamiento, exacto. Así es, nos comentaban también el tema, por decir, los centros de adicciones, ellos mismos adquirieron centros para el manejo de adicciones, y ahí también eran adoctrinados, y de ahí salían. A otros les hablaban y les decían que tenían, en este caso, pues identificadas a sus familias, y si no regresaban y los obligaban a formar parte de la organización criminal. Entonces hay que ver ahorita también, hay gente pues que dirá no teníamos otra opción, y otros pues la hicieron en el momento de que tuvieron la oportunidad. Entonces es un tema muy complejo, pero se está trabajando. Es muy importante definir de manera clara este tema de la estrategia. A veces yo he escuchado de gente que cuestiona un poco y dice, bueno, es que no entendemos qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos perfectamente definido qué es lo que estamos haciendo, de qué manera tenemos ahí lo que es nuestro propio, inclusive, cronograma con pasos bastante definidos de lo que queremos hacer, y lo que pedimos es el voto de confianza, porque a final de cuentas estamos viendo punto por punto, aunque muchas veces sorprenda algunos actores por qué se hizo una acción o se hizo otra acción, pero todo tiene un porqué, y en su momento la mejor definición va a ser el regresar el orden y la tranquilidad a Michoacán, que ya se está dando con los indicadores que se anunciaron la semana pasada y que se están trabajando muy fuerte. Pues ahí está, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado. Gracias por tomarme la llamada y seguimos en contacto, si me lo permites. Buenos días. Muy buenos días, Carmen, que estés muy bien y gracias por la oportunidad.